Bueno, el desafío diario siempre condiciona lo que uno va a hacer. Es decir, nosotros tenemos todos los días la obligación de hablar de algo distinto y de proponer cosas que aparentemente son absurdas. Pero justamente ese es el tema. De cosas normales habla todo el mundo. Y claro, las cosas distintas son arriesgadas, sobre todo cuando vos estás en un lugar donde tenés que tener cuidado tus procedimientos. Pero sin embargo, cuando tenés clarificado el contexto y el contenido de tu propósito, las cosas se hacen fáciles. Se hacen fáciles. Nosotros tenemos acá una gran disyuntiva que no se ha podido resolver. O sea, el imperialismo que controla el continente, todo el continente norte y sur, poderosamente indiscutible, no ha podido ponerse de acuerdo con nosotros, que somos la contraparte de su gran triunfo. O sea, los enemigos de los Estados Unidos no son ni Rusia ni China. El tema somos nosotros. Si Estados Unidos arregla con nosotros, o sea, cuando digo arregla, digo busca coincidencias sobre lo que nos convoca. O sea, nos convoca una proximidad cercana. Vos tenés que vivir en armonía con tu vecino. No puedes estar peleándote durante toda una vida porque siempre estás expuesto al exceso. Porque si tenés un vecino al lado que tiene muchos intereses con relación a lo que vos poseés, y está en riesgo tus posesiones, está en riesgo tu riqueza, tu poderío, todo, porque ese vecino puede hacerse amigo de gente que no te conviene. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos ahora? El haber descuidado a Latinoamérica. Latinoamérica se ha sentido desprotegida, abandonada, bardeada, o sea, humillada por los Estados Unidos. Pero no es que yo soy un defensor de las causas justas cuando te explico por qué se produce la injusticia. O sea, Latinoamérica, con un enorme potencial de riqueza y capacidad de su población, que es una población dispuesta no a someterse, que ese es el error, sino dispuesta a participar en un proyecto. Entonces, nosotros hemos abogado intensamente a lo largo de los años para lograr armoniosamente una convivencia civilizada y beneficiosa con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido la mala suerte de no contar con gente que entienda el problema. O sea, los intereses que operan en este país hacen que le nuble, que le inhiba el concepto de igualdad, el concepto de la realidad. O sea, Estados Unidos manda embajadores, vedores y negociadores a Latinoamérica que no entienden nada de Latinoamérica. Embajadores y vedores y gente que va dispuesta a hacer convenios, pero con un sector menor, con las élites, y descuida los intereses de las grandes mayorías que serían los socios naturales de Estados Unidos. Si Estados Unidos manda un vedor, un adelantado, un negociador, un jefe del Comando Sur, o un Juan González como este que acaba de ir y todo, y gente que va con una mentalidad estructurada, a ver qué le impone, qué va a imponer. O sea, qué van a conseguir, pero no para el poder hegemónico continental que pudiera ser Estados Unidos, sino para beneficiar a su poder corporativo. Y ahí se produce el choque. Porque, por ejemplo, ahora acaba de ir 3 enviados especiales a la Argentina. Pero no fueron a hablar con las grandes mayorías, ni a ver qué piensan las grandes mayorías y por qué están inclinados con simpatías y con atracción hacia China y hacia Rusia en Argentina y en toda Latinoamérica.
Porque eso están aprovechando los chinos justamente. El desprecio de Estados Unidos a nosotros, a las grandes mayorías, hace que los chinos tengan las puertas abiertas. ¿Cómo? Y sí, aunque te parezca mentira. Entonces, nosotros tenemos, a nosotros, o sea, por una convicción de naturaleza geopolítica, no nos convienen a nosotros, aunque ahora los chinos van a venir y los rusos van a venir, están viniendo ya. Nos meten vacunas, nos meten financiamiento, nos ponen trenes, nos ponen puertos, nos instalan, en fin, están desesperados para enamorarnos. Y Estados Unidos, en este mismo instante que China y Rusia están enamorando al continente, en México, fíjate, México acaba de designar un embajador estrella que va a negociar con China convenios extraordinarios en las puertas de los Estados Unidos. Eso no se dan cuenta. El poder diplomático de Estados Unidos, el poder potencial, no se da cuenta que ese hombre que va a ir de México a China es un hombre clave, que ha sido el que le ha logrado el convenio, o sea, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y México. Ahora va a negociar con China. Eso aleja a los Estados Unidos de Latinoamérica. Y entonces nosotros, que somos observadores y que queremos participar armoniosamente para obtener resultados, porque el problema acá se trata de que tengamos resultado concreto y positivo todos. Sobre todo que tenga concreto, Latinoamérica ha sido dejada de la mano de Dios. O sea, por proteger Estados Unidos, proteger a élites en los lugares de destino, o sea, en nuestros países latinoamericanos, proteger a minorías, al poder oligárquico, al poder corrupto. Si es corrupto, los que han hecho las grandes corrupciones son los fugadores de divisas, son los que han robado a esos países y que los han sumido en la pobreza. Y sumirlos en la pobreza, las élites que protege Estados Unidos, se le ha vuelto en contra de los intereses de los Estados Unidos. Porque sí, han enriquecido a 200 familias, multimillonarios que tienen su dinero acá en Delaware o en los paraísos fiscales, pero han empobrecido a millones de personas. Y entonces esas millones de personas no es que están conformes y han aceptado la sumisión. Hay una resistencia, hay un odio, hay un sentimiento de animadversión contra el que le impone el rigor que le impone el imperio. Por ejemplo, las propuestas financieras que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todo, son expresiones leoninas contra los intereses y contra la dignidad humana de los países. Presión, sometimiento. ¿Y qué hace esa gente? ¿Cómo reacciona un pobre en Bolivia, o un pobre en Colombia, o en Venezuela, o en Brasil, o en Argentina, o en México? ¿Cómo reacciona? Al verse porque la sumisión se nota de dónde viene. El imperialismo implacable del rigor. ¿No? Se busca a alguien que lo defienda. O sea, te están pegando y te ves vencido y buscas que alguien te defienda. Y si ese alguien es un proyecto político hegemónico mundial, como es el proyecto de China, asociada con Rusia, ¿cómo no se van a dar cuenta esta gente que los embajadores que están enviando están conspirando contra los intereses de Estados Unidos? Esta gente que acaba de ir ahora, y esto yo no es que me estoy arriesgando, estoy diciendo cosas muy concretas. Esta gente que acaba de ir embajador y reunirse con los núcleos selectos afines a Estados Unidos, porque han sido los que se han beneficiado. O sea, toda esta gente que son los dueños de comunicación, el poder corporativo, el empresarial y el poder político y hegemónico de la comunicación, y son los socios enamorados de Estados Unidos. Pero esa gente es la enemiga, esa gente, el poder corporativo, el poder mediático, el poder de la justicia, esos son los enemigos de este país. Y esta gente no se da cuenta y sigue mandando embajadores
para que hable estos embajadores que manda ahora, acaba de mandarlo Biden, a todo el continente, a pasear por todo el continente, a hablar con esas élites. Y los millones de personas que son los que realmente estarían en disposición de acordar algo humanamente. No, nada, nosotros los pobres de Latinoamérica no queremos que nos regalen nada. No queremos mendicidad, no queremos beneficios gratis. Nosotros tenemos mucha riqueza y estamos dispuestos a compartirla, a negociar. O sea, ya demostramos a Estados Unidos que nosotros podemos hacer eso. Perón lo hizo. Entregó a Rockefeller, a la Standard Oil, la Patagonia para hacer un negocio juntos. O sea, no es que es una mentira. Entonces, nosotros tenemos que abogar para que la gente que trabaja en el cuerpo diplomático, pero que obedece a un proyecto político, entiendan que esto no funciona. Que el enemigo de Estados Unidos no es China, ni es Rusia. Y con los que ellos tienen que realmente ocuparse es de la cantidad de millones de gente que estaría dispuesta a acordar un respeto a su dignidad. O sea, nosotros no necesitamos ninguna otra cosa que nos respeten la dignidad y que cada quien cumpla con su rol. Nosotros podemos lograr que Estados Unidos tenga un continente absolutamente proclive a su política, pero tiene que ser compartido. O sea, si nosotros somos presenciales de espejo, o sea, sin contenido, frente a una disputa que está librando Estados Unidos y el imperialismo mundial financiero y corporativo en todos los órdenes, contra una potencia hegemónica como China y Rusia, Estados Unidos tiene que acordar con nosotros. Nosotros somos los socios naturales de ellos. Y si acuerda con nosotros, y esto que se tenga bien en claro, si acuerda con Latinoamérica, con los pueblos, con las grandes mayorías, con los que representan a las grandes mayorías, que son los que le van a garantizar. O sea, si gana el peronismo unido en la Argentina, o si gana el chavismo en Venezuela, o en fin, donde fuere, las grandes mayorías, ¿qué le van a imponer a Estados Unidos? ¿Que le van a imponer, vamos a invadir nosotros Estados Unidos? Al contrario, si nosotros tuviésemos presencia como debe ser, imagínense, Brasil con una persona responsable y seria como es Lula, por ejemplo. ¿Se imaginan Estados Unidos asociado con Brasil en la buena? ¿No le iba a abrir Brasil las puertas a China? Si nosotros tuviéramos presencia del peronismo, capacidad para operar libremente y que se manifieste el pueblo en su plenitud. Nosotros, los peronistas, íbamos a invadir Estados Unidos, pero para nada, claro, defenderíamos a muerte porque sería nuestro socio. O sea, no voy a traicionar a mi socio que me ha dado dignidad. Y lo mismo te digo en Ecuador y lo mismo te digo en... Sí. O sea, tenemos tanta riqueza que el poder corporativo se quiere apoderar de las riquezas. Lo estamos viendo. La guerra que están desatando contra Venezuela es para apoderarse del petróleo. Y así sucesivamente en todo el continente. Fíjense lo que ha logrado López Obrador. Esa es una muestra. López Obrador le está demostrando a Estados Unidos que la única forma que realmente esto tiene proyección continental y que tiene un futuro halagüeño y con una posibilidad extraordinaria es respetar los derechos y dignamente, con seriedad y con representación realmente genuina, negociar, pero no querer entrar desesperadamente arreglando con las élites, con las minorías, porque tarde o temprano esas minorías los van a traicionar, porque cuando llegue Rusia o China, poquito más, falta poco tiempo, o sea, no tienen años para especular. Me extraña que Biden, o que no tenga asesores que le hagan entender este problema.
Sí, aunque te parezca mentira, este es un problema que es un problema de mentalidad. Ellos creen que el populismo, que los movimientos populares son los enemigos de Estados Unidos. Y al contrario, los enemigos de Estados Unidos son el desprecio que ellos nos hacen a nosotros. La forma de Estados Unidos despreciar a las grandes mayorías, ese es el enemigo. Nosotros estamos enamoradamente esperando que nos envíen señales dignas de respeto. Y estamos dispuestos a negociar, pero seríamos enormemente felices. Por eso quiero que este video, que seguramente, no se quepa la menor duda, va a ser considerado como otros videos que están enviando gente de México muy ilustrada, muy capacitada, más que nosotros, los haga reconsiderar esto. Que hay gente muy capaz en toda nuestra Latinoamérica que les puede, no te voy a decir asesorar, pero sí explicarle al poder en los Estados Unidos que como están haciendo las cosas ahora, esto no les va a funcionar. Ya no le está funcionando. Ya se está metiendo cada vez más. Fíjense que ahora, por ejemplo, frente a un gran dolor, frente a esta gran pandemia, este gran empujón de la adversidad sobre todo el continente, el único poder, el único país hegemónico que nos ha dado la espalda en la lucha contra esta desgracia grande ha sido Estados Unidos. ¿Y dónde hemos tenido que ir a refugiarnos? Con los chinos, para tener algunas vacunas, con los rusos, pero ellos sí están muy bien con las élites, y cuando va un embajador de aquí a allá, se van y se reúnen con las élites, con las minorías. Entonces, nosotros queremos participar colaborando, pero diciendo las cosas como son. Así no funciona. Así vamos a tener a China en los próximos 10 años instalado en el continente. Y ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde, ya va a ser muy tarde. Y nosotros no nos interesa eso. Tienen que entenderlo. El error de Estados Unidos es la gente que está utilizando para tratar con Latinoamérica. Esta gente no está preparada, no tiene la capacidad de entender el problema geopolítico. Esta gente, pobrecitos, son unos pobres diablos. Podrán ser muchos comandantes de lo que sean, o embajadores de gran confianza del presidente, son unos imbéciles. Estamos frente al drama, frente al precipicio. En este momento el continente está en emergencia y Estados Unidos se muestra como enemigo. Y no debe ser así, están equivocados. ¿Cómo es posible que ustedes prefieran una minoría a 600, 700 millones de habitantes? ¿Cuánta es la minoría que es la que conduce los destinos de los países, de todos los países de todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe? No son más de 1000 personas. Contra 650 millones, que son los que realmente son los dueños de la verdad. Y los chinos están viendo, los chinos están viendo. No pueden estar haciendo mejor las cosas los americanos para que los chinos se van. Cada lugar que desaparece Estados Unidos con su presencia, la ocupan los chinos o los rusos. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? ¿No se dan cuenta de eso? No, entonces tenemos que tratar de que lleguen estas voces al poder máximo. Nosotros no queremos depender de China, nosotros ya sabemos lo que son los chinos. En fin, creo que este video, no sé si se me fue la mano, pero yo sé que tengo el respaldo de ustedes. Yo sé que lo que estamos diciendo acá ustedes están de acuerdo. Porque estamos de acuerdo, somos grandes mayoría. El problema, y vuelvo a repetirlo para cerrar el video, el problema no es China ni es Rusia. El problema somos nosotros, el desprecio que estamos recibiendo nosotros. Deben pensarlo. O sea, deberían pensarlo. Es una nación que tiene gente muy capaz
y muy inteligente acá. Y es una lástima que esa gente no participe, que esa gente no baje a dialogar con los otros senadores, diputados, gobernadores. Tendrían que bajar a Latinoamérica para entender, para reunirse con los que representan a las grandes mayorías, no con los que representan a las grandes minorías. En fin, creo que esto tiene que ser concreto y positivo. El enemigo de Estados Unidos es evidente y nosotros somos los que estamos desesperadamente que nos escuchen, que no nos regalen, no necesitamos nada, si somos enormemente ricos y tenemos el potencial de trabajo, nosotros podemos transformar un continente y hacer un gran emporio de riqueza y de bienestar para todo, para los 1.600, 1.700 millones de habitantes que somos todo el continente. Y se lo van a comer los rusos, los rusos y los chinos. Si sigue esto así, esto no funciona. Esto no va a funcionar, no le va a funcionar nunca. No le va a funcionar nunca, Mr. Biden. No les va a funcionar nunca si ustedes hablan con las minorías. Si ustedes hablan con las élites, que son los corruptos, que son los que han entregado sus países, que son los que han robado lo que ustedes han prestado de dinero, son los que no han robado las grandes, los pueblos no han robado el dinero. Las grandes estafas, las grandes corrupciones, los grandes desastres que hay en Latinoamérica son hechos por los amigos de ustedes, esas minorías. Ustedes, y ya lo saben ustedes. En fin. Mañana vamos a seguir porque estamos empuñando grandes verdades y somos muchos los que pensamos, si no igual, parecido. Y eso es muy importante. Te mando un abrazo y mañana, por supuesto, nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?